A entrar en el tema que se llama ¿por qué la importancia del sacerdocio que tenemos hoy? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Quién lo puso? Y hermanos, bueno, hoy yo ando con una camisa diferente, hermano, una camisa, si el hermano Wilmer nos pudiera acercar un poquito la toma, es del santo más joven, Carlo Acutis, que fue ordenado allá que fue beatificado en el 2020, hace 2 años, hace hermano, 2 años. Un santo. Joven. Y su madre dijo que tuvo una manifestación de su hijo, que habían muchos jóvenes que se convertirían al camino del Señor, que abrirían su corazón a Dios precisamente, y yo creo que lo que está pasando con la Jornada Mundial de la Juventud, con todas estas explicaciones de que los jóvenes están en un mundo que les seduce y les promete algo, están diciendo no a ese mundo y están diciendo sí a la vida. Así que Carlos Acutis también está presente aquí con nosotros este día, ¿verdad? Así es, hermanos, un santo con tenis y jeans. Y un santo que utilizó las redes sociales, los medios de comunicación, los púlpitos modernos para evangelizar. Muchísimas gracias a mi hermana Dora Gutiérrez, que fue la que me regaló esta camisa. Muchísimas gracias. Y hoy sí vamos a entrar, hermanos, y vamos a ir viendo la importancia del sacerdocio. ¿Por qué es tan importante el sacerdocio? ¿Por qué nosotros le damos ese lugar, ese puesto? ¿Por qué para nosotros el sacerdote es tan importante? Hermanos, recuerdan antiguamente cuando un sacerdote llegaba a una comunidad, los señores se quitaban el sombrero, le besaban la mano. Hermanos, el sacerdote ya con su túnica se convierte increíblemente en la Eucaristía, en Cristo. Es Cristo, está representando a Cristo ahí. Por eso vamos a ir viendo un poco y vamos a ver, hermanos, desde el inicio, allá cuando Abraham andaba acompañado de un sacerdote, de Melquisedec, y vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, porque entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Luego el rey de Sodoma dijo a Abraham: devuélveme las personas que has librado y quédate con sus pertenencias. Palabra de Dios. Hermanos, vean, miren, increíble, pero desde el tiempo de Abraham, la importancia que Dios le está dando al sacerdote, al sacerdocio, le está diciendo rey. Y si no, lo vamos a ver, 18. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, ese sacerdote se llamaba Melquisedec y era el rey de una ciudad, de Salem. Trajo pan y vino, que es lo que se ofrece hoy, pan y vino, pero ya lo vamos a ir viendo. Trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, hermanos, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Vean, hermanos, que Dios desde el principio viene como tratando con la situación, dando un tiempo, puliendo las cosas. Él era Dios, Él es perfecto, Él es el Todopoderoso, Él es el omnipotente, el omnipresente, Él es todo. Pero Él quiso enseñarnos que Él, que era Dios, vino de menos a más, vino puliendo. ¿Para qué? Vamos a ver que este sacerdocio lo pone desde el inicio y que es el que después de experimentar el sacerdocio de los levitas, el de Aarón, al final es el sacerdocio de hoy. Pero hermanos, más adelante dice que Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe, un hombre muy privilegiado,
un hombre que estaba muy cerca de Dios, padre de la fe, y lo bendijo el sacerdote. Y ahí más adelante dice que quién bendice a quién, o sea, es el superior el que bendice al inferior. ¿Se imaginan el puesto del sacerdote? Hermano, Abraham incluso le entregó la 10ª parte del botín. ¿Quién le entregaba a quién? Hermano, el inferior le entregaba al superior y el superior le daba la bendición. Y ustedes lo pueden seguir leyendo, Génesis 14, 18 en adelante, y verán las maravillas del sacerdocio. Hermano Mario. Perfecto. Bien, miren, hermano, este tema es casi a continuación del tema anterior, del viernes pasado, porque aquí vamos a aclarar varios puntos de este ministerio. Por eso vamos a leer, hermana Alexandra, Éxodo capítulo 28 del 1 al 3. Las vestiduras de los sacerdotes. Pide a tu hermano Aarón que se acerque a ti con sus hijos Nadab y Abiud, Eleazar e Itamar. Sepáralo de los otros hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Harás a tu hermano Aarón vestiduras sagradas para que no le falte gloria ni belleza. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos. Bien, hermanos, ven, aquí es la continuación del sacerdocio. La iglesia tenía, hermano, Dios tiene a los hombres en la tierra porque los necesita. Y para que nosotros logremos alcanzar la gloria, es necesario que hagamos los mandatos que Dios nos pide. Aquí continúa, y era necesario el sacerdocio, por eso el primer sacerdote es Aarón. Y Aarón tiene 4 hijos. Desde el momento que él pide que ellos fueran los representantes en la iglesia, hermano, les pide que, digamos, que se aparten. Se aparten del mundo, los separa a los hijos. Los hijos de Aarón y Aarón son separados del resto de la comunidad para del pueblo. ser consagrados. Esa es la diferencia. Entonces, esa es la diferencia, hermano, del sacerdocio. Rodolfo lo acaba de mencionar, que un sacerdote, desde el momento, aquí habla del vestuario, desde el momento que se pone el vestido, hermana Alexandra, hermano, se convierte, Rodolfo lo decía, en Cristo. Entonces, la cuestión es que, ¿por qué nosotros queremos dar? Miren, ya tocó Rodolfo Melquisedec, luego la continuación de Aarón, que pertenecía a la tribu de Leví. Esta tiene su límite, no porque Dios lo permitió, pero que el sacerdocio, hermano, hubo fraude. Y aquí están las citas con capítulo y versículo, porque queremos aclarar todos esos puntos, porque muchas personas no lo saben. Y ese es el motivo, y lo decíamos el viernes pasado, que muchas personas creen que los sacerdotes católicos mataron a Jesucristo. No. Entonces, por eso vamos a ir paso por paso para que usted nos vaya entendiendo cuál es la relación del sacerdocio. Miren, Dios tiene los planes exactos. Dios comienza con el primer sacerdote en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, y termina con el sacerdocio, Rodolfo, ¿dónde? Melquisedec, del Dios Altísimo, el primero. El primero, y termina con el último. Y estamos con el ministerio sacerdotal de este sacerdote. Es decir, hermano, perdón, el sacerdocio de Melquisedec, el que andaba con Abraham, Melquisedec,
que ese era el sacerdocio del Dios Altísimo, el que ofrecía pan y vino, es el que hoy nosotros tenemos. Exactamente, y distinto, bueno, más adelante vamos a hablar porque ya tenemos adecuadas las citas bíblicas. Por eso yo le pido, hermano, que nos está viendo, que no se aparte de esta hora para que usted pueda entenderle esta enseñanza del sacerdocio. Así vamos a quedar con mi hermana Alexandra. Le leo, hermano. ¿Cuál es? Éxodos 29, 4, 1, 7, hermana, ¿sí, verdad? Sí, Éxodo 29, 4. 5 y 7. 5 al 7. Ajá. Dice así: luego pedirás a Aarón y sus hijos que se acerquen a la entrada de la tienda de las citas y los lavarás con agua. Luego revestirás a Aarón de sus ornamentos, esto es, de la túnica de lino, el manto del efod, el efod y el pectoral, que ceñirás con el cinturón del efod. Vamos al 7. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así quedará consagrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mientras el hermano Rodolfo estaba leyendo esta cita, creo que usted, al igual que nosotros, nos remontamos a ese momento en el que hemos sido partícipe del sacramento del orden sacerdotal, que vemos toda esta ceremonia hermosa en la que se da esta vestidura de sacerdote. No estamos solamente hablando de la parte de la vestimenta física exterior, sino de todos los signos sensibles y visibles que vemos, desde la imposición de manos, el aceite en las manos, la consagración que realiza el obispo, porque solo el obispo puede dar este sacramento. Y es un sacramento, y esto es importante que lo entendamos, un sacramento que, independientemente de las decisiones a futuros del hombre que dijo sí y que aceptó ser sacerdote para siempre, lo va a tener como un signo, es un sello indeleble, al igual que el del bautismo. Ellos no pierden el sacramento, perderán quizás el ministerio de poder administrar una parroquia, pero los hombres que son elegidos por Dios para servirle son sacerdotes para siempre. Por eso hay más adelante o en las escrituras siempre se nos dice, le dicen a Jesús: tú serás sacerdote como Melquisedec para siempre, como lo ha explicado bien el hermano Rodolfo. Ese sacerdocio real, ese sacerdocio que viene de Dios. Por eso veamos qué respetuoso todo este momento, toda esta ceremonia en la que Aarón es consagrado como el primer sacerdote. Están hablando de el tipo de ropa, la vestimenta, los aceites. Recordemos que cuando se nos habla del aceite solamente era destinado para los reyes. Después vemos que Jesús, cuando está en la tumba, las mujeres van con aceite a limpiar su cuerpo, porque es un rey, estamos hablando que es un sacerdote. Entonces, todos estos signos que son visibles en la Iglesia Católica es lo que nosotros debemos entender. No es un sacramento inventado, y lo tenemos que entender, que desde Génesis se nos dice que el sacerdote es un hombre del pueblo elegido por Dios para servir al pueblo. El sacerdote es un puente. Y lo decía, en forma ascendente, el sacerdote eleva nuestras plegarias al Señor, y en forma descendente nos da las bendiciones. Así que ese es el primer momento que creo que usted y yo, cuando vamos a descalificar a un sacerdote, debemos entender que ese es un hombre elegido y consagrado desde el vientre de la madre. Por eso, cuando se ordenan los sacerdotes, hay una canción que siempre se dice, o sea, es un canto como no obligado, pero es un canto hermoso que dice: antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, yo ya te había llamado por nombre a que fueses sacerdote. Así que Aarón se convierte en el primer sacerdote, pero dándonos ya una prefigura del sacerdocio perfecto que se cumple en Jesucristo. Perfecto. Hermana Rodolfo, fíjese que aquí en Éxodo 29, del 7 en adelante, si se sigue leyendo, hermana, dice que cuando ellos hacían el sacrificio de una oveja o cualquier animal, una gota de sangre que cayera en su vestuario
tenían que llevarlo a un lugar sagrado. Si en la Eucaristía ¿cómo se llama? La hostia, hay algún pedacito. Una partícula. Exactamente, se cae, tenemos que juntarla. Y tenemos que hacer eso y pedir reparación, o sea, de repente a alguien se nos cayó un pedacito, nos quedó en la mano, en este momento que estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestra mano, usted tiene que ser bien cuidadoso y una partícula con mucho cuidado y con mucho respeto. Y si se cae o es profanado un sagrario, nosotros tenemos que hacer oraciones de reparación, hermano, porque en esa pequeña partícula que usted lo vea en la especie sacramental del pan, allí está Cristo, con su alma, su cuerpo y su divinidad. Así que cuando usted expresa eso de una mancha, una pequeña gotita de sangre, eso es también motivo de reparación para nosotros, porque la purísima sangre de Cristo fue derramada por usted y por mí, y que usted y yo descalifiquemos una gota de sangre, hay pecados que el Espíritu Santo no perdona, y ofender a Dios es uno de los pecados que el Espíritu Santo nos dice, bueno, el Señor aborrece a aquellos que también hablan mal de mi hijo. Así que yo creo que es el sacerdote en este momento que usted lo bautizó, le dio todos los sacramentos, es un hombre que merece oración diaria, sacrificio diario de nosotros, porque no podemos tener santos si no somos un pueblo santo. Perdón, esa es mi valoración. Así es, hermano. Y por eso Pablo dice que el sacerdote es embajador de Cristo. Sí. Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Ahí en Hebreos 5:5 dice que somos representantes, que los vamos a ver después. Pero hermanos, yo les quiero dar un consejo a católicos y no católicos. Hermanos, no nos metamos con los sacerdotes. Mi hermana siempre me ha dicho que los sacerdotes son carne sagrada. Así es, y como humanamente nosotros a veces se nos olvida eso, digamos, no me puedo meter con algo sagrado, porque estoy hablando de alguien consagrado por Dios. Como usted lo dijo, el sacerdote es otro Cristo, en la persona de Cristo. Y eso lo cantamos también cuando se ordena un sacerdote. Por eso decimos las letanías, por eso pedimos la comunión de la iglesia, porque es un hombre consagrado. Así es, hermanos. Y bueno, hermanos, y vean que aparte de ser consagrado, aparte de sus vestiduras y todos los atributos que él tiene, el Señor dejó un sacramento para que el sacerdote sea el único que lo puede ejecutar. Y vean lo que por eso nos dice acá Levítico capítulo 5, versículos del 5 al 7, dice: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Si a dicha persona no le alcanza para una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y otro en holocausto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, vean lo que nos está diciendo. El sacramento de la confesión no es solo del Nuevo Testamento, eso viene desde allá, desde el Antiguo Testamento. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Hermanos, debemos de confesar. Hermanos, el que no lo quiera hacer, pues nosotros aquí les estamos aconsejando, les estamos diciendo con Biblia que la confesión es para todos, y que si nosotros queremos que se nos borren nuestros pecados, es la única forma de que los pecados graves se borren. Y recordemos también que se nos dice ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús instituye el sacerdocio, que aquel que perdone los pecados en la tierra serán perdonados en el cielo, y aquellos que aten en la tierra será atado en el cielo. Así y es. esa prerrogativa y esa potestad solo la tienen los sacerdotes. Cuando algunas personas dicen, no, yo me confieso con Dios directamente, ay, ¿cómo sabes que tenés el sacramento? Y empiezo como humanamente a entenderlos, pero no le huyamos al sacramento de la reconciliación, así tenemos que llamarlo. No es una penitencia la que nos da el sacerdote nos da la oportunidad de reconciliarnos con
el Señor. Hay pecados que en nuestro interior creemos que si los confesamos es motivo de escándalo. Le voy a contestar lo que me dijo una persona que es mi guía espiritual. Si usted supiera las cosas que he escuchado, usted se escandalizaría, pero yo no me escandalizo porque en ese momento está actuando Dios Hijo a través del sacerdocio. O sea que yo no soy quien para juzgarla, solamente la voy a escuchar y simplemente le voy a dar a usted la oportunidad de reconciliarse. Así que pues, si usted tiene, como hay muchos católicos que tienen ya como 2 o 3 años de no confesarse por la pandemia, ahora no pueden usar la pandemia como excusa. No, sí, ya no podemos. Por favor, el domingo que celebran algunas parroquias la fiesta del Corpus Christi, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, vayamos, reconciliémonos, confesemos nuestras faltas, comulguemos y recibamos la bendición. Empecemos de nuevo porque ya vivimos el Pentecostés. No podemos seguir creyendo que Dios no nos va a perdonar. La misericordia de Dios es infinita y nos dice la Madre Teresa de Calcuta que todos los pecados del mundo son una gota de agua en el océano de misericordia de Dios. Así que hay que creer que Dios no tiene para nosotros castigos, si solamente tiene bendiciones. Así es, hermanos. Entonces, miren, vean qué maravillas lo que nos decía aquí María Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta. Pero vean, hermanos, que dice, en todos estos casos, el que cometió el delito, vamos a ver, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado, llevará a Yahvé una hembra. Hermano, ¿y cómo le vamos a entregar a Dios algo? Ahí están las hembritas. ¿Ve? ¿Cómo le vamos a entregar a Dios algo? Entonces, ¿a quién se lo vamos a entregar? Vean lo que sigue. Oveja o cabra. Y el sacerdote te hará la expiación por dicho pecado. En ese caso no tenían la especie sacramental del pan y el vino, entonces hasta lo dice también el profeta Isaías. Decía el profeta Isaías que ya no es ni un macho, ni cabrío, ni una oveja, porque ni la sangre de todos ellos podrán compararse al sacrificio extremo de amor de Jesús en la cruz. Por eso dice, yo ya no quiero más sacrificios, sino que aquella ofrenda que agrade al Señor. ¿Y cómo vamos a agradar al Señor? Cumpliendo los sacramentos, haciendo su voluntad. Por eso Jesús se presenta, o es presentado en la profecía de Isaías como el Cordero, que fue al matadero sin protestar. Aquel obediente que sabía que iba a sacrificarse. Y cuando se hacen estos sacrificios, recordemos que los sacrificios son para agradar a Dios. ¿Y quién mejor que su Hijo para agradar a Dios y reconciliar al mundo que estaba esclavo del pecado y recibir la gracia santificante del Padre a través de ese amor extremo que se manifiesta en la cruz? Hermano Mario. Bien, hermano, vamos a ayúdenme, hermana. Le ayudo. Sí, Macabeos capítulo, segundo Macabeos capítulo 2, versículo del 7. Capítulo 2. Aquí está. Aquí. Sí. El capítulo 4, entonces. Capítulo 4, versículo 7 al 8. Y luego me ayuda con otro. Okay. Una crisis cultural. Seleuco había muerto y sucediéndole en el trono Antíoco, apellidado Epífanes. Jasón, hermano de Onías, se apoderó entonces del soberano pontificado. En una entrevista con el rey, le prometió 370 talentos de plata y 80 talentos provenientes de otras entradas. Perfecto, ahí, hermana. Después me ayuda con el 13 y 16, más adelante. Ok, vamos a aclarar esto. Hermano, miren, los planes de Dios son tan perfectos. Pero viene el hombre y dice, yo voy a cambiar esto. Y los cambia. Porque, miren, dicen de Deuteronomios 4:1, mira que te he puesto en este día. Sí, estaba emocionado, hermano. Dicen de Deuteronomios 4:1, mira que te he puesto en este día. Lo bueno y lo malo, la vida o la muerte. Elige. Entonces, cuando Dios viene y hay una fecha que pone al sacerdote Aarón y sus hijos,
Hermano, aquí en esta lectura de segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo del 7 al 8, se negocia. Aquí, hermano, viene a lo que queremos darles a entender a ustedes. Se distorsionó ya, hermano. Exactamente. Entonces, por eso dice, el sacerdocio legal se interrumpió el ejercicio y la sucesión legal del sumo sacerdote. En el templo de Jerusalén, el cargo fue comprado. Hermana, fue comprado. Entonces, de ahí empieza, hermanos, los saduceos. Hermanos, miren, eso fue 175 años antes de Jesucristo que sucede esto. Entonces, ya estas personas, si ven, bueno, leamos ahorita, hermana, 13 y 16. Jasón se comportaba como impío y no como sumo sacerdote. Con su descarada corrupción hubo una invasión de costumbres extranjeras y vivir a la griega estuvo de moda. Los sacerdotes ya no mostraban interés por el servicio del altar. Despreciaban el templo y descuidaban los sacrificios. En cuanto oían el llamado para ir a lanzar el disco, corrían al Estado para tomar parte en las competencias prohibidas por la ley. Se burlaban de los valores tradicionales, pues estaban convencidos de la superioridad griega. Hermano, a la persona que ponen de encargado como sumo sacerdote, ya lo leyó la hermana en el versículo 13. Le valía. Y es un poco, hermanos, creo que ustedes, no sé si se hacen referencia, ¿cuántos sacerdotes que se han dicho que son católicos se convierten en sacerdotes que según ellos son progresistas y empiezan a hablar de temas que están lejos de la doctrina de la Iglesia Católica? Más están con esta ideología de género, con que tenemos que ser abiertos, con que tenemos que tener esto, y empiezan como a querer descalificar y desmeritar el sacerdocio real, el sacerdocio auténtico de nuestra Iglesia. Y comienzan estas reformas, o como sucedió durante el pontificado de Ratzinger, de Benedicto XVI, hacían lobby, algunos obispos alemanes, para que se aprobaran temas bien sensibles y temas que estaban en contra de la doctrina de la Iglesia. Me refiero al aborto, que es la unión de personas del mismo sexo. Mire cómo parece mentira, pero esta segunda carta de Macabeos del Antiguo Testamento, generaciones antes de Jesús, ya nos decían de aquellos que eran blancos por fuera. Y recuerden, Jesús era bien fuerte. Hipócritas, decía, ¿verdad? Los sepulcros blancos por fuera, pero vacíos y podridos por dentro. Eso pasa con algunas personas que quieren descalificar el verdadero papel del sacerdote. Un sacerdote es un hombre que no pertenece al mundo, aunque está en el mundo. Tiene que vivir las cosas o con las personas que estamos quizás en este peregrinar, pero hay personas que no están en el peregrinar católico, ni están en una religión que ame al Señor, sino que son personas que viven sin Dios. Pero Él no puede dejar de lado como pasó con los saduceos, porque usted ya está como contándonos lo que al final entendemos, que muchas personas creen que los sacerdotes ungidos por Dios fueron los que mataron a Cristo, y por eso es toda una polémica, porque no nos formamos, no entendemos que el sacerdocio, al igual que pasó también, recuerde que al haber la separación de las 12 tribus, ¿qué pasó? De repente ya el reinado de David, de Salomón, empieza a perderse por aquellos idólatras que estaban dentro del reinado, y por eso se convirtió en un pueblo infiel, y es de ese resto fiel de Israel y de esos sacerdotes fieles del que hoy nos sentimos orgullosos, para que podamos hablar de que tú eres sacerdote como Melquisedec para siempre. Para siempre. Pero también vendrán otros que hablarán en nombre de Dios y no tienen a Dios en su corazón. Hermana, y por eso hay una jerarquía en la iglesia, por eso está el gran jefe, el Santo Padre. Santo Padre. ¿Para qué? Ustedes han visto cuántos sacerdotes
pues tristemente han sido excluidos de la iglesia por todos estos hermanos. Pero estas cosas, esto no es de hoy, esto pasó, pasa y pasará siempre. Y la muestra de ello, hermanos, es que el día que ungió, el día que ordenó sacerdotes a sus apóstoles Jesucristo, el Jueves Santo, ese mismo día Judas lo traicionó, lo vendió, lo entregó. Entonces, hermanos, siempre ha habido el mayor escándalo que ha habido, hermanos, el mayor escándalo que ha habido en la historia es que Judas haya entregado al mismo Dios, lo haya vendido. Entonces, hermanos, por eso después y más adelante lo veremos. Sí, por eso, perdón, hermano Mario, por eso es que ese sacerdocio no funcionó como Cristo quería y fue cambiado al de Melquisedec, del Dios Altísimo, al que había iniciado. Ajá, perfecto, hermano Rodolfo, ahí quería llegar, pues, porque si hubiese funcionado, entonces Jesús solo hubiera hecho una pequeña reforma. Entonces, no, Jesús viene a transformar. Incluso ahorita, hermana Alexandra, quedamos con usted. No sé, Rodolfo, si le va a leer la lectura. Hechos 5:17. Hechos 5:17, claro. Vamos a ver, lo tenemos. Dele, hermano. Vamos, tenemos Hechos de los Apóstoles. Ajá. Hechos de los Apóstoles 5:17, 18. Se lo leo, hermano. Por favor, hermano. Los apóstoles son nuevamente arrestados. El sumo sacerdote y toda su gente, que eran el partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Palabra del Señor. Te alabamos. Mire cuán importante es que ya hacemos referencia entonces, porque en la vida pública de Jesús tuvo relación con varios grupos políticos, sociales, económicos, pero también religiosos. Y aquí se nos habla de los saduceos, de los fariseos. Por eso cuando él es llevado al Sanedrín, estamos hablando que ahí están los sumos sacerdotes, que son saduceos, y entonces es una lucha política también y religiosa, porque recordemos que Jesús cuando expulsa del templo a los mercader, hace referencia también en que convirtieron el templo ¿en qué? En un negocio que allí en la casa de Dios se respeta, se hace de todo. Entonces esa posición de Jesús enérgica hace que ya se alerte a los saduceos de que ellos pueden perder el poder político y el poder religioso, porque ellos tenían una relación cercana con los representantes de César. Es que, perdón hermana, los saduceos eran la clase alta, la oligarquía en ese tiempo. Y entonces imagínense que Jesús a quienes Jesús le llevaba la buena nueva, a las personas que eran los pescadores, los pobres, los enfermos, los excluidos, a la mujer calificada como adúltera. Entonces era una población marginada, pero una población mayoritaria. Sí. Y una población que se le exigía que usted diezmara o que diera quizás lo que no tenía. Y eso es lo que a mí, en lo personal, amo de la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica no es una iglesia que atesora, como lo dice el Evangelio de este día, bienes en la tierra. Nos invita a atesorar en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Al ser capturados los primeros 12, para mí el concilio o el colegio tridentino más importante con el que podemos hacer referencia a la primera comunidad, ellos al ser detenidos querían, y lo dicen, si hieren al pastor, las ovejas se dispersan. Y querían entonces herir, y esa es el ansia de poder. Hasta en la iglesia pasa. Muchos sacerdotes que se dejan llevar por, y lo decíamos, porque yo soy el más importante en el pueblo. Es que el que primero que debe servir es el que tiene el mayor cargo dentro de una iglesia, dentro de una parroquia. Entonces, me imagino el papel de los saduceos en ese momento. ¿Me va a quitar el poder quién? El que se iba con los pescadores.
Aquel que está diciendo que el reino de Dios se instala, que bienaventurados los pobres de espíritu, porque es el reino del cielo, porque recordemos que fue todo un golpe para aquellos que vivían de la religión. Y los saduceos tenían una vida también de desorden. Ellos tenían más placeres que lo que debe ofrecer un sacerdote, sacrificios personales, o sea, la obediencia, la castidad y la pobreza. Exactamente. Entonces, un sacerdote hace esos 3 votos: la pobreza, la castidad y la obediencia. Pero los saduceos no tenían ninguna de esas 3. Por los opuestos, por los opuestos, si ellos siendo la clase alta judía, y Jesucristo viene a tratar, como decía usted, con los pobres. Y una parte de que me encanta de la vida pública de Jesús es que Jesús dice: ustedes imponen tantas, pero tantas leyes que ni ustedes las cumplen. Y que, bueno, es que hay que rezar en la mañana y golpearse el pecho y hacer ayuno y cumplir 962,000, digamos, mandatos para yo poder entrar al templo y para poder tener. Por eso muchas personas, dar el diezmo, exacto, compraban la salvación y decían: voy a ofrendar esto, le voy a dar esto al sacerdote, haré esto. ¿Por qué? Porque los signos exteriores hablaban de que entre más se sacrificaba económica y públicamente, usted era más santo. Y recuerde que no es así. Por eso la oración del fariseo y el publicano. Yo no soy como aquel. Entonces, cuando empiezo a descalificar al sencillo de corazón, es cuando me convierto también, ¿verdad?, en un hipócrita. Como y Jesús era muy, muy fuerte en ese cuestionamiento, y creo que eso es lo que nos hizo a entender. El tener la ley de nuestra parte no nos debe hacer opresores. Y dijo: yo no vine a abolir la ley, la vine a perfeccionar basada en el amor. Perfecto, qué bien. Así es. Y vean, hermanos, lo que decían los saduceos, Hechos 23:8, lo que ellos practicaban, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, mientras que los fariseos admiten todo eso. Si los fariseos lo admiten, los saduceos no, y que eran los que se habían quedado con el poder y con lo espiritual, eran los que dirigían lo espiritual. Imagínense ustedes a Anás y Caifás, grandes, tremendos. Por eso ellos que no creían en la resurrección fueron de los primeros que expandieron esta noticia falsa de que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús. Sí. Exactamente. Porque ellos no creían en la resurrección. Y de hecho, cuando tienen esta conversación con Jesús, empiezan a decir, ¿verdad?, que no hay resurrección. Que nosotros morimos y aquí se acaba también. Morimos, sí, físicamente, en la parte terrenal, acabaremos nuestra historia, pero nuestra vida continúa si creemos que en esta vida eterna que nos invita el Señor. Exactamente. Así es, hermano Mario. Bien, vamos a leer Mateo, hermana Alexandra. Mateo, vamos a ver, Mateito, aquí está. Ellos me invitan con mucho cariño y a veces siento que no le quito el programa. No. Es la invitada. Mateo 22, hermana, ayúdeme. Mateo 22, 23. Mateo 22, 23, permítame. Acá. Perdón, estaba viendo. Mateo 22, 23. Okay. Con esa respuesta quedaron muy sorprendidos, dejaron a Jesús y se marcharon. La resurrección de los muertos. En ese mismo día vinieron a él algunos saduceos. Según ellos, no hay resurrección de los muertos, y por eso mismo le propusieron este caso. Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será considerado descendiente del difunto. Sucedió que se había entre nosotros 7 hermanos. Se casó el mayor y murió, y al no tener hijos, dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero hasta el 7º. Después de todos ellos, también murió la mujer. Ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿cuál de los 7 se quedará con esta mujer si todos lo tuvieron? Y yo me voy a reír por algo. Ajá. Cuando estaba en mi primer grado de la escuela pastoral, estaba esta pregunta dentro de las preguntas finales de la clase creo que era la número 6, clase número 6. Estábamos hablando de la resurrección precisamente. Y yo bromeando le digo a mi maestra, con los 7, hermana, y me quedé pero yo lo hice porque no conocía, y después me quedé viendo, no, hermana, ¿cómo con los 7? Me dice, porque cuando se da la resurrección, nos dice la palabra de Dios, usted y yo vamos a ser hermanos.
Ya no vamos a tener el parentesco de esposo, de esposa, de hijo, de hija. Claro, uno tiene la ilusión de encontrar a su madre y a su padre, en mi caso particular, cuando estemos en la presencia del Señor. Pero como todo es felicidad, todos vamos a ser hermanos. Allí ya no va a estar este vínculo o este lazo terrenal. Vamos a tener un vínculo fraternal porque todos somos hijos e hijas de Dios. Así que ella va a tener 7 hermanos dentro de su comunidad. En la tierra hicimos, y cómo nos van a recordar, ese es otro tema, pero nosotros cuando vamos a resucitar lo haremos como Jesús mismo nos enseñó en la transfiguración. Seremos seres llenos de luz, porque estaremos llenos del Espíritu de Dios. Seremos ángeles, hermana. Sí. Incluso al final dice que seremos santos. Entonces, aquí Jesús habla de la resurrección. Entonces, la bomba que explota, hermana Alexandra, es cuando Jesús, y lo hablamos el viernes pasado, cuando Jesús resucita a Lázaro. Esa es la bomba. Entonces, ellos estaban incómodos porque ellos estaban, hermana, cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, lo hacían en el altar. No, ellos lo hacían afuera. Todo lo contrario. ¿Sabe quién no eliminaron? El diezmo. Entonces, porque le sobreponían la carga. ¿Me entiende? Entonces, ellos no querían, y usted lo decía, ellos no querían que ellos tuvieran alguien que los estuviera mandando, porque el sumo sacerdote era el último puesto, la máxima autoridad. Y viene el rey de los judíos. Tenían que buscar la manera, como dijo Caifás, y Caifás es uno de los principales sumos sacerdotes, pero que ya no son sacerdotes legítimos, no, porque es una secta, hermana. Sí. Así es, vienen del pueblo de Leví, pero ya no son del realmente legítimo. Exactamente, ajá. Ya no están con esta unción inicial que conocimos de Aarón. Recordemos que hay una interrupción, una imposición o una usurpación de costumbres extranjeras también. Lo que pasa es que ellos empezaron a ser imitadores de otras culturas y comenzaron a sustituir a su conveniencia lo que se venía diciendo del sacerdocio que viene de generación en generación hasta que se da esta interrupción que conocimos también en la segunda de Macabeos. Por eso, hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 11 en adelante, Cristo cambia. No es que quita, es que lo cambia. Ustedes lo pueden leer, Hebreos 7, del 10, 11, 12, por ahí. Pero, hermanos, vean que en el Señor viene otra vez a retomar el sacerdocio aquel, porque como todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado, el sacerdocio se dejó quitar, ese gran privilegio, no funcionó bien. Por eso Cristo viene acá en Hebreos 5:1, dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios, ya es un representante. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. También es un pecador, hermano, pero él, por ser sacerdote, tiene este privilegio. Por esta razón debe ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque también peca, porque también tiene debilidad. Debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los pecados del pueblo. Ese es el sacramento que solo él puede dar. Pero acá más adelante dice, en el versículo 5 en adelante: y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre. A semejanza de Melquisedec, ya no a semejanza de Leví, sino que a semejanza del primero, el que ofrecía pan y vino. Y este cambio, ustedes, hermanos, pueden leer en su casa Hebreos capítulo 10, que allí viene comparando lo antiguo con lo nuevo hasta hacer el cambio. ¿Y por qué se hizo? Pues por todo esto que hemos hablado, hermano. Y lo más hermoso de la Iglesia Católica para mí, que es maestra y madre, es que nos permite tener las Sagradas Escrituras
también el magisterio de la iglesia y la tradición. Por eso es importante ver cómo todo lo que quizás nos queda como duda del Antiguo Testamento se nos aclara en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no es más que Jesús mismo, el que se revela. Por eso nos ha llevado como por esta historia desde el primer sacerdote hasta los hombres consagrados por Dios en la historia de la salvación. Primero empezamos con Abraham, en un jalón histórico de la salvación, que es Abraham, el padre de la fe. Luego con Moisés, que Moisés es el quien libera al pueblo de Israel. Y vamos en este caminar del pueblo hasta que nos encontramos con esta crisis que vivió el pueblo de Israel, como lo vivimos muchos pueblos también. Esta crisis de identidad, esta crisis de fe, esta cobardía de no defender también la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, y nos lleva hasta quien refigura o quien limpia, o el nuevo Adán, que es Jesús mismo, es el nuevo rostro de esta generación de amor perfecta que Dios concibió. Porque recordemos que la perfección de la creación de Dios, que es el hombre, no está en que nosotros somos perfectos, sino que Él nos dio la prerrogativa del amor. Y el amor es perfección. Todo lo que se hace con y por amor es perfecto. Pero estamos hablando del amor en el buen sentido, no que por el nombre del amor yo voy a ofenderlo a usted, no, estamos hablando del amor que simple y sencillamente se reduce a Dios. Hermana Alexandra, solo vamos a leer por el tiempo que ya llegó la hora. Solo sí. Ayúdeme con Juan capítulo 20 del 21 al 23. Vamos del 21. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Hermana Jesús. Alexandra, esto se los autorizó a los sacerdotes. Y eso es lo que hizo referencia, y creo que lo habíamos comentado. Sí. Allí, permítame, sí. En la última cena se instituyen dos sacramentos, bueno, si lo podemos ver así. El sacramento del orden sacerdotal, sí, porque le da el poder a los primeros 12, entonces, de que pueda perdonar los pecados y atar y desatar. Ese es el otro sacramento, el sacramento de la reconciliación. Instituye el sacramento de la Eucaristía, porque hay partición del pan y del vino, las especies sacramentales del pan y del vino. Por eso para nosotros el Jueves Santo es un día de infinita misericordia, porque Jesús mismo dijo: hagan esto en memoria mía, dándole a ellos ya la potestad. Y el influjo del Espíritu Santo no es más que el orden sacerdotal. Recordemos que la imposición de manos que hace el obispo lo hace en nombre de Dios, pidiendo que en ese cuerpo, en esa morada del Espíritu Santo, prive primero Dios. Porque un sacerdote, por eso las manos, por eso se desprende y está en el suelo, escuchando el clamor de un pueblo. Es la imposición de Cristo. Exacto, y cuando se levanta no es un sacerdote más, perdón, no es una persona más, no es un laico más, no es un feligrés más, es otro Cristo. Por eso, en ese momento de que el sacerdote eleva la especie sacramental del pan y el vino, usted no agacha la mirada, sino que siga esa muestra hermosa de ofrecer la víctima propicia, el Cordero de Dios. Por eso dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas manos están bendecidas porque están consagrando a Dios mismo. Por eso esas manos que a veces nosotros rechazamos son las manos que están llenas de la salvación. Humanamente pecamos, pero cuando estamos en ese momento de la consagración es otro Cristo. Es otro Cristo, y es que esa imposición viene exactamente de Cristo. Cristo ordenó los 12, los 12 ordenaron a otros y otros hasta el día de hoy. Pero yo sé que se fue el tiempo, pero solo quiero mostrarles esto. Hebreos 7:11. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Cambió la ley, el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento,
el antiguo sacrificio al nuevo, también cambió el sacerdocio. Lo que cambiaron quizás también, hermanos, fue la forma de ofrendar este sacrificio, porque ahora ya los sacrificios no son con sangre, sino que sin sangre, incruento. Quiere decir que el último sacrificio de sangre que tuvimos fue el de Jesús en la cruz. Allí también se hizo una Eucaristía. En la cruz se da una Eucaristía, porque hay oraciones de reparación, porque hay perdón, porque Jesús mismo nos dice todos los pasos de la Eucaristía. Es como que estemos nosotros recordando este último momento de Jesús en la cruz. Por eso los sacrificios que ahora tenemos son sin sangre, porque Jesús ya derramó toda la sangre por usted y por mí, así que ahora los sacrificios son en la especie sacramental del pan y el vino. El pan se convierte en la carne y el vino se convierte en la sangre, y juntos son ese cordero propicio que nos ha reconciliado con Dios. Bien, entramos a los saludos, Rodolfo. Sí, yo quiero saludar a mi sobrino David, que estuvo de cumpleaños allá por Corralitos. Muchísimas bendiciones, David. A Gerardo, a hermana Rogelia, a sus hijos y a toda esta gente que nos escucha. Bien, un saludo a Dago, a su compañera Rosa, a su madre, a Maicon, a Juan, a todos los que viven en ese hogar. Muchas gracias en la 2 de mayo. A todos nuestros vecinos, muchos saludos. Y hermano, yo los vamos a dejar con mi hermana. Sí, en su programa que tiene. Por eso sí estamos un poco preocupados por el tiempo, pero sí, aquí está ella. No, y por eso la hermana no se movía. Sí, entonces no se despegue de su pantalla, de este gran canal de televisión, canal 34, porque creo que vienen noticias muy buenas, mi hermano. Muchas gracias y será hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Si el Rey de Reyes lo permite. Muchas Saludos gracias. para Jorge Sarabia y su familia también. Hermanos, hasta la próxima. Gracias. Se quedan entonces con la presencia de Jesús, de María y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas ni el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Muchas gracias, hermanos. Gloria al Señor.
Los hermanos Álvarez le ofrecen abarrotería en general, granos básicos, condimentos, desechables y todo lo que usted necesite. Visítenos en Surtidora Don Juan 1, 2 y 3. La número 1, atendida por Juancito Álvarez, contigua Canal 34. En Surtidora Don Juan número 2, entrada principal al Mercado San Francisco, esquina izquierda frente a Pastilleros, puesto número 516. Serán atendidos por Calín Álvarez. Surtidora Don Juan número 3, frente a la despensa familiar, atendida por Ana Lourdes Álvarez. Y en la colonia 21 de Abril, Pulpería San Martín, 2 cuadras atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, les atenderá Chico Álvarez. Venga y permítanos servirle. Los hermanos Álvarez le ofrecen abarrotería en general, granos básicos, condimentos, desechables y todo lo que usted necesite. Visítenos en Surtidora Don Juan 1, 2 y 3. La número 1, atendida por Juancito Álvarez, contigua Canal 34. En Surtidora Don Juan número 2, entrada principal al Mercado San Francisco, esquina izquierda frente a Pastilleros, puesto número 516. Serán atendidos por Calín Álvarez. Surtidora Don Juan número 3, frente a la despensa familiar, atendida por Ana Lourdes Álvarez. Y en la